Quiero dar paso en este momento al portador de la palabra de Dios, mi amigo, mi hermano, con quien nos conocemos desde adolescentes. Para mí, esta persona, él me dice a mí Bernabé. Bernabé es un personaje en la Biblia que fue compañero de ministerio del apóstol Pablo. Y tal vez para sintetizar lo que quiero decirles es que Bernabé fue quien afirmó y consolidó a Pablo para que Pablo llegó a ser quien era gracias a la consolidación y el trabajo de Bernabé. A mí, mi amigo, quien voy a presentar, me dice siempre Eduardo Bernabé, me dice. Pero realmente él ha sido un Bernabé para mi vida. Desde que éramos muchachos. Me dejó a cargo de la célula. Yo 6, 7 meses de haber venido a Cristo. Me dejó a cargo de la célula. Después, yo no sé si te acuerdas, amigo, cuando ya estaba en el seminario, andaba a Chiro, me dice, yo te voy a dar $60 mensuales para que seas mi asistente. Yo no hacía nada de asistente, pero él me estaba apoyando. Nunca le hice nada de asistente, era solo amigo, fregábamos, iba a su casa, él tenía departamento de soltero, llegábamos allá. Después, cuando fue el tema de los jóvenes en Centro Cristiano Guayaquil, me dio la oportunidad para ser el pastor de jóvenes. Fueron 5 o 6 años maravillosos que estuvimos ahí pastoreando. Y cuando le dije, me voy a Manta, fue el primero que me dijo, anda, ve, porque Dios va a hacer algo grande con tu vida ya. Sin más preámbulo, no quiero darle más vuelta al asunto. Pastor Quique Smith, bienvenido. Bienvenido a casa. Buenos días. Buenos días con todos. Gracias, Eduardo, por esa cálida introducción. Qué verdadero honor estar aquí. Honro a las autoridades cívicas, eclesiásticas, y es un verdadero honor que hayan pensado en mí en este día. Me siento muy honrado. Pablo, no sé si ese micrófono está bien. La apagué, pero ok, estamos. ¿Estamos bien? Como que le estaba dando la chiripiorca esa, sí, pero que está bien. Me siento muy honrado y en un ambiente que se ha sentido y se ha visto la mano del Señor en estos años. Más importante, siento yo, es ver lo que el Señor también nos quiere compartir, porque es un momento clave en la historia de esta iglesia. Entonces, yo sé que han estado sentados por un rato, entonces voy a hacer algo que no solemos hacer de costumbre, pero antes los hacíamos bastante en la iglesia. Vamos a ponernos de pie para que estiren las piernas un poco y también aprovechar y vamos a leer el texto en esta mañana del Señor. Vamos a leer en este día Hechos capítulo 11 del 19 al 23. Voy a estar leyendo en la versión NBI y que el Señor bendiga. Dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 11 versículo 19 al 23 dice: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Y el poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor.
La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Y cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por el privilegio de estar aquí entre tu pueblo, tu iglesia, la única institución, la única empresa, la única organización que ha durado más de 2000 años. Bendecimos, Señor, porque tú eres el Dios eterno. Lo hemos cantado y pedimos, Señor, a través de tu Espíritu, que nos abras el entendimiento a tu palabra. Libéranos del engaño de ser solo oidores de la palabra, mas no hacedores de ella. Háblanos en Cristo Jesús, y juntos su pueblo decimos amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su silla. No sé si soy yo, ustedes me avisan si estamos bien, o es el otro. Ok, me dan señas, señales de humo, algo. Está bien. Les saludo de parte del Centro Cristiano de Guayaquil. Estamos regocijándonos por lo que el Señor ha hecho, por lo que el Señor está haciendo y por lo que el Señor hará. Amén. Mientras estaba reflexionando qué es lo que iba a compartir en este día tan especial para esta iglesia, estaba leyendo en el libro de Hechos. Leímos en esta mañana la palabra en Hechos capítulo 11. Sabemos la historia un poco. El Señor estuvo en Jerusalén, dijo que esperara en el Espíritu Santo. Los discípulos esperaron al Espíritu en Jerusalén, pero el mandato del Señor no estaba siendo cumplida. La iglesia había dicho amén, amén, gloria a Dios, pero no estaba obedeciendo el mandato de ir a todo el mundo. ¿Cuántos saben que a veces la iglesia somos buenos oidores, verdad? Nos gusta amenear, decir un gloria a Dios, quien vive Cristo, pero a veces nos cuesta obedecer lo que el Señor nos ha mandado. Amén. Del dicho al hecho decimos harto trecho. Y la palabra dice que se desató una persecución en la iglesia. El Señor lo permitió. Quizás unos dijeron, mira lo que está pasando en la iglesia, pero el Señor permitió una persecución en la iglesia para que la iglesia fuera esparcido en esa región. Y nos dice la palabra que fueron a ciertas regiones. Fueron a Fenicia, a Chipre, y no era algo intencional, organizado. Pero la palabra dice, hay una palabra ahí que me parece curioso, dice, sin embargo, o sea, a pesar de, había una intencionalidad, iban a ir a estas zonas, pero sin embargo, unos de ellos decidieron ir a la ciudad de Antioquía y anunciarles ahí las buenas nuevas. Antioquía era la tercera ciudad más grande del imperio. Le decían la Roma del Este. Estaba construido unos 25 kilómetros del puerto del mar Mediterráneo. Estaba en el famoso río Orontes. Era una ciudad grande, 1 millón de personas. Guayaquil hay 3 o 4 millones. Manta, ¿cuántos habría aquí? ¿Medio millón quizás? Antioquía era la tercera más importante del Imperio Romano. Y el Señor ama a las ciudades. El Señor en su corazón está a alcanzar las ciudades.
Quizás para la iglesia parecía una coincidencia esas cosas que no se explicaban, pero en las estrategias del Espíritu, el Espíritu estaba soplando la semilla del Evangelio y por esas cosas de la vida, sin embargo, uno de los que estaban en camino terminan en Antioquía y comienzan a compartir el Evangelio ahí. Dios ama a todo ser humano de la humanidad. Todo ser humano es importante al Señor porque está hecho a la imagen y semejanza del Señor. Todo ser humano es valoroso, es precioso ante los ojos del Señor. Pero las ciudades son estratégicas. Una persona en La Pila y una persona en Manta tienen el mismo valor ante los ojos de Jehová. ¿Cuántos dirían amén? ¿Verdad? El Señor no es que valora al ciudadano de la ciudad más que el ciudadano del campo. Ante los ojos del Señor tienen igual de importancia. Pero es inevitablemente cuando tú lees el libro de Hechos que el Espíritu fue muy intencional con alcanzar las ciudades. Y Pablo aprendió de lo que él vio en Antioquía y el patrón por el resto de la vida de Pablo fue ir a las ciudades y alcanzarlos para el Señor. Manta es una hermosa ciudad. Yo he vivido la mayoría de mi vida en Guayaquil. Estoy casado con una guayaca. Somos ecuagringos. O como me dice mi esposa, eres un gringo pintado. Amo todo lo de Guayaquil. Amo el encebollado. No le digas a mi esposa, pero soy hincha del Barcelona, ella es del Emelec. Como buena hija de mi padre es ella, emelecista. Me encanta el malecón, me encanta el barrio Las Peñas, me encanta la historia, me encanta la gente. A veces me gusta el clima, pero amo la ciudad. Y puedo ir a cualquier otra parte del mundo y Dios me ha dado la oportunidad de viajar. Pero no existe nada como ese momento cuando el avión aterriza en el aeropuerto de mi hermoso Guayaquil y digo, estoy en casa, esta es mi ciudad. Y hay algo que las ciudades tienen un alma, tienen una identidad. La palabra dice que las ciudades serán juzgadas. Tanto Tiro, Sidón, Capernaum, Sodoma, serán juzgadas algún día ante el Señor. Manta, Guayaquil, Quito, Cuenca, New York, San Francisco, Londres, Berlín. Las ciudades un día van a tener que estar ante el trono de Dios y rendir tanto las autoridades cívicas como las autoridades eclesiásticas, las personas que Dios ha puesto en cada ciudad del mundo. Y Dios ama las ciudades. Y Dios en su estrategia permitió que una poca de esa semilla del Evangelio llegara a la ciudad de Antioquía. Y el Evangelio, como comenzó a expandirse. La palabra dice que ellos llegaron y comenzaron, ¿qué dice la palabra? A anunciar, a declarar las buenas nuevas. Dilo conmigo en esta mañana, buenas nuevas. Buenas nuevas. Son nuevas o noticias, pero noticia nueva y son buenas. Hay gente que anuncia malas viejas como buenas nuevas y no son buenas nuevas, son malas viejas. No es un juego de palabras, pero están anunciando el mismo mensaje antiguo, que Dios es un Dios enojado, Dios es un Dios que está en el cielo para darle un garrotazo a la humanidad en la ira de Dios. Eso no es buenas nuevas, eso es una noticia vieja. La buena nueva es que el mundo está perdido. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios ama al pecador, Dios ama a la persona que está perdido en su pecado, cualquier tipo o índole de pecado, cualquier tipo de distorsión o perdición sexual, cualquier tipo de ira, cualquier obra de la carne, cualquier desviación. El Padre ama
ama a esa persona a tal punto que mandó a su Hijo unigénito, su Hijo perfecto, su Hijo justo, para que todo aquel, grande, pequeño, blanco, chino o cholo, que crea en Él, cualquier nivel socioeconómico, cualquier educación o falta de, toda persona que cree en el Hijo del Hombre, mas no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántos decimos amén? Esa es una buena noticia. La palabra dice que ellos anunciaron las buenas nuevas. Y una nota muy sencillo después de eso dice, y el poder del Señor estaba con ellos. Y el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió. Pablo dice en 2 de Timoteo, vendrán tiempos difíciles, habrán amadores de sí mismo, gente enamorada de sí mismo. Quizás está hablando de la generación que somos ahora del selfie, ¿verdad? Todos lo tenemos, estamos aquí a punto de comer el corviche, ¿verdad? Para sacarle pica al otro. Pues nos hemos vuelto enamorados. Ahora yo no estoy diciendo que no puedes ir y sacar la foto, no es lo que está diciendo el pastor. Pero es curioso que toda nuestra vida, nuestra energía, mucho gira alrededor del san yo, de nosotros. Lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero, con quien quiero. Yo. Pablo dice, vendrán tiempos peligrosos donde habrá amantes de sí mismo, amadores de la plata, amadores del placer. Si se siente rico, hágalo y no importa las consecuencias. Vivimos en un mundo donde esa es la mantra. Y el último nota que dice Pablo en 2 de Timoteo y dice, y también habrán aquellos que aparentarán piedad. Piedad es algo bueno, alguien piadoso es alguien que sirve al Señor, que dice que está en los caminos de Él. Tendrán apariencia de piedad. Chuta, tú lo ves y dices, wow, es la expresión de piedad, santa piedad. Sin embargo, negarán el poder del Señor porque no están viviendo en el poder de Él. Y la palabra nos dice, el crecimiento vino porque ellos anunciaron al Señor y el poder del Señor estaba con ellos. Y el mensaje es lo mismo para Manta, que es lo mismo para Guayaquil. El evangelio acompañado con el poder del Espíritu Santo es lo que va a traer, es lo que traerá la transformación y el crecimiento que la ciudad y la iglesia necesita. ¿Cuántos estarían de acuerdo con eso? Y hay que ser honesto con uno mismo y decir, ¿estoy caminando yo en el poder que tú deseas para mi vida? Y si no, búscalo. El que busca, lo halla. Y recibirán poder, dice la palabra. ¿Qué recibirán? Poder para ser testigos, para vivir lo que hablan. Ustedes dicen que son justos, sean justos. Dicen que son íntegros, sean íntegros. Ustedes dicen que son rectos, sean rectos. ¿Qué diferencia hay entre nosotros, la sal y la luz? Dice el maestro. Y el poder acompañaba a las buenas nuevas del evangelio y había crecimiento. Y la palabra dice que creció gran número en Antioquía. No nos dice el número, pero gran número. La iglesia en Jerusalén se entera de esto y dice, oye, ¿tú has escuchado que hay un crecimiento en esta ciudad de Antioquía? Mándalo a Bernabé porque él es de Chipre y muchos de esos son de Chipre y quizás él va a reconocer si es amague o es de adeveras. Mándalo a Bernabé, él va a poder diferenciar. Lo mandan a Bernabé y mira lo que Bernabé ve. El versículo 22 dice así. Cuando llegó Bernabé, el versículo 23 es la clave. Y dice, y vio las evidencias de la gracia de Dios. Vio las evidencias de la gracia de Dios. La otra versión dice, vio la gracia de Dios. ¿Cómo puedes ver algo que es invisible? Pero la
NBI dice, vio las evidencias de la gracia de Dios. Lo que me llama la atención aquí es lo que la palabra del Señor no dice. No dice lo que no vio. No nos dice nada del edificio en el que estaban unidos. No nos dice, estaban reunidos en un catedral hermoso, con unos vidrios vitrales lindos. No dice, ellos estaban reunidos en un lugar donde había aire acondicionado o donde era pura caña. No nos dice nada del edificio. No nos dice nada del estilo de la liturgia de ellos. No nos dice, y llegaron y ellos eran los que tenían una liturgia un poquito más estricta. Escribían sus mensajes y los leían. No nos dice nada. No, es que ellos cantaban, eran una iglesia que cantaban himnos, eran de la vieja guardia. No, es que ellos cantaban solo Hillsong. No nos dice nada la palabra del estilo de ellos. No nos dice nada del edificio. Y aquí estamos 2000 años después. Y mira lo que el Espíritu Santo permitió y no permitió que esté incluido en su palabra. No nos dice nada del edificio, no nos dice nada del estilo. No dice, bueno, era una iglesia un poco tradicional o era una iglesia un poco progresista. No nos dice nada. No nos dice nada de la edad de ellos. No nos dicen, bueno, era una iglesia de puros jóvenes o era una iglesia de puros ancianos. No nos dice nada de la estructura organizacional. Es que era una iglesia que tenía una estructura de discipulado, estaban haciendo el G12, tenían células. No nos dicen nada de eso. Lo que la palabra nos dice es, cuando llegó Bernabé y vio las evidencias de la gracia del Señor en ellos. Porque 2000 años de ahora no va a importar cómo es nuestro edificio, no va a importar cómo es tu estilo de ropa, no va a importar qué tipo de música te gusta, no va a importar la edad que tú tengas. Lo que va a importar es que tú camines y expreses la gracia del Señor vivo en tu vida, a tu familia, a tu vecino, a tu ciudad, a tu prójimo. Eso es lo que va a importar. ¿Qué es la gracia? A veces la gente dice gracia, pero está hablando de justicia. Justicia es que te den lo que tú mereces. Si yo estoy en la carretera de Guayaquil a Manta y me paso de 90 kilómetros por hora y me para un vigilante de la Comisión de Tránsito de Ecuador y me dice, buenas tardes, señor gringo, matrícula y licencia. Cualquier parecido a algo de la vida real es pura coincidencia. Y él me dice, ¿sabe usted que 90 es la velocidad? Y yo le digo, sí, señor. Y usted estaba yendo, ponte que dice 100, 105. ¿Qué dice la justicia? Si tú quebraste la ley, multa, flaco, puntos para. Obviamente, como estamos en Ecuador, de ley te van a decir, hablemos, pana, arreglemos esto. Pero como usted es alguien de justicia y como usted es sal y usted es luz, ¿usted qué va a decir? ¿Qué va a decir? Escribe la multa. Porque la justicia levanta un país, dice la palabra. Y la injusticia es una afrenta, da asco a un país. Puedes tener toda la riqueza que tú quieras, pero si no hay justicia en ese país, es una afrenta, dice el proverbio. La justicia no es mala, la justicia es buena. ¿Tú te imaginas que habría justicia en todo nivel de nuestro país? ¿Están bien? ¿Están con vida? ¿Están ahí? ¿A qué hora se acaba esto? Bueno, se van a las 12, pero tú puedes predicar todo lo que tú quieras. Pero la justicia no es malo, la justicia es bueno.
La justicia es que te den lo que tú justamente mereces. Si tú estudiaste para el examen, tú saques el 10. Eso es justicia, eso es justo, eso no es malo. Justicia es que te den lo que sí mereces. Misericordia es que no te den lo que tú sí mereces. Eso es misericordia. Es que el vigilante te diga, te voy a tener misericordia, gringo. Lárguese. Eso es misericordia. Que él no me dio lo que yo justamente merecía. ¿Estamos de acuerdo? Eso es justicia. Justicia es que tú te portaste como un patán, como un pecador. Lo justo, la paga del pecado, lo justo del pecado es, ¡boom!, te fuiste, es muerte. Eso es justo. Y si tú has recibido algo más de eso, es de yapa, es gracia. ¿Cuántos pecadores hay aquí en esta mañana? Todos hemos pecado, dice la palabra. No hay ningún justo. Y lo correcto es, la paga del pecado es muerte. Misericordia es que no te dé lo que tú justamente mereces. Pero gracia es un animal totalmente diferente. Gracia no es misericordia. Gracia es que el vigilante te diga, no solo te voy a perdonar y no te voy a citar lo que tú justamente merecerías. Yo te voy a invitar a este kiosquito aquí en Jipijapa que tienen una tortilla de maíz bueno, gringo, y te voy a invitar la tortilla de maíz. Y tú dices, pero yo merezco la citación. Sí. Cuando vio las evidencias de gracia, ¿en dónde? En la gente. Vio en la cara de la gente las evidencias de gracia en su vida, que había una sonrisa diferente en la gente, porque ellos merecían muerte, ellos merecían palo, y el Señor en su gracia les brindó amor, les dio misericordia, los abrazó, los afirmó, los bendijo, les dio todo tipo de bendición sobre ellos. Y ellos tenían una gracia, y de gracia recibiste. Da a tu hermano en gracia. El que está al lado tuyo no lo merece, es un pecador más. Pero cuando tú has probado de la gracia del Señor, gracias te dio a ti, tú dalo de gracia a Él. Esas son las evidencias de gracia. ¿Cuántos decimos amén? Eso es una evidencia. No nos dice, era el cuadro total de la gracia. Era la gracia total, completa. El rompecabezas entero armadito. No, dice evidencias, pedacitos de rompecabezas. Yo he venido hablando con Eduardo por años, mientras que el Señor está guiándolo, bendiciendo, instruyendo lo que Él quiere hacer acá. Queremos ver un cuadro hermoso en Manta. Queremos que el Manta sea una ciudad bendecida. Jeremías dice, busca el bienestar de tu ciudad, porque en el bienestar de tu ciudad estará tu bienestar, le dice al pueblo de Dios. Si tú buscas el bienestar de Manta, la iglesia estará bendecida. Si tú buscas el bienestar de la ciudad, en el bienestar de la ciudad estará tu bienestar, la del pueblo del Señor. Y esa fue una palabra al pueblo del Señor que estaba en Babilonia, que era una ciudad mala, pecadora, sensual, violenta. Y el Jeremías le dice, busquen el bienestar de ellos y yo los voy a bendecir. ¿Cómo? Trabajando y orando. Esa es para otra prédica, regresemos a donde estábamos. Entonces estaban en evidencias. Las evidencias, eran destellos, eran pruebitas de lo que iba a venir, eran evidencias de gracia. Dios es un Dios de proceso, no es un Dios de semanas, no es un Dios de meses, es un Dios de décadas. Dios es un Dios de proceso. Dios
quiere ver una obra levantada, no toma 3 años. Claramente uno sembró, gloria a Dios por Jaime, por Miguel, por Henry Chávez, por Paul, su esposa. Ellos han sido parte integral de esto, pero el proceso es total. Dios es un Dios de proceso y Dios está interesado en el cuadro total. Dios quiere hacer una obra en su vida y en la vida de la iglesia. ¿Tú te imaginas si tú te vas al peluquero y tú estás sentado en la peluquería de $3 con el vasito de Quaker de extra? Y el peluquero está a medio trabajo de tu pelo. Y tú te ves un destello en el espejo, ves una evidencia en el espejo y dices, oye, está feísimo. Y tú te levantas bravo y dices, me voy. ¿Por qué me voy? Y sacas el pecho como hacen nosotros los guayacos, ¿verdad? Pecheas. ¿Y el pana qué te va a decir? Oye, pero siéntate, no he acabado. Siéntate en la silla, déjame terminar lo que estoy haciendo. Tú ves las evidencias y ya has tomado un juicio. Esta vaina está terrible. Mi esposa pinta con óleos, pinta unos cuadros increíbles. Y yo, en los 20 años de matrimonio, a veces he cometido la inmadurez cuando ella me pregunta, ¿qué piensas del cuadro? Y yo no sé que está a medio tallo del cuadro. Yo pienso que es la obra completa. Y me dice, ¿qué piensas del cuadro? Ahora que estoy viejo y tengo canas, he aprendido a contestar esa pregunta con sabiduría. Pero antes, cuando era joven y tonto, no sabía cómo contestar esa pregunta. Dice, se ve terrible esa vaina. Y ella decía, qué ignorante de arte que tú eres. Eres un ignorante total. Porque no sabía el arte, y yo no sabía que habían capas y habían sombras, y tú agarras el óleo y lo corres de esta manera, y no sé qué, que el equilibrio. Pero si tú juzgas el cuadro antes del tiempo, eres un ignorante del arte. Dios está pintando un cuadro hermoso en Manta. Mis padres se fueron a los Estados en abril, después de invertir 38 años de sus vidas en este hermoso país. 38 años. Y si los tuviera aquí, te podrían contar historias lindas y también historias de dolor que experimentaron. Pero si ellos se hubieran ido a los Estados Unidos después del año 13, que le dio casi una quiebre nerviosa a mi madre, la obra no hubiese sido lo que es hoy. Porque es un Dios de procesos. Y ves las evidencias de gracia, no quiere decir que está completa la obra. La obra está por definirse. Yo espero que el Señor me dé años y puedo ver en la próxima década una iglesia fuerte, encendida, robusta, arraigada en el amor, en la palabra del Señor, lleno de discípulos encendidos que huelen, tienen el aroma de Cristo, que tú entras a ese lugar y es una gente entregada al Señor, es súper abnegada, sirve la ciudad, aman al prójimo. Eso toma tiempo. Pero la reacción de Bernabé dice, cuando yo vi las evidencias de gracia y él no dice, bueno, esta vaina se va de largo, va a tomar a otra década. Dice Bernabé que él se alegró. Dice, estoy feliz de lo que estoy viendo. Estoy profundamente alegre. Se alegró, se gozó. ¿Por qué? Porque vio
las evidencias de gracia y dijo, si ellos se mantienen en este rumbo, si ellos se mantienen en esta línea, va a haber esto, va a reventar. Y después le dice, y él los animó. Se alegró internamente y los animó. ¿Y qué les animó? Les animó a que permanecieran fiel al Señor, fiel a esa voz, fiel al temor a Jehová, fiel, obedécelo a Él, busca su voz, reconoce su voz, obedece su voz. Viva una conciencia clara. No permitas que los años te cautericen la conciencia. Sé fiel al Señor en lo pequeño, en las cosas que parecen tonterías. Fiel en esas facturas mínimas donde nadie está viendo. Sé fiel ahí. Sé fiel con tu boca. Lo que hablas de alguien atrás de ellos. Sé fiel con tu cuerpo, con tu esposa, con tu prójimo, con tu cónyuge. Sé fiel con tus hijos. Sé fiel al Señor. Y si eres fiel al Señor, Dios en su momento, el que se humilla bajo la mano del Señor, Dios en su momento lo va a levantar y va a hacer resplandecer su justicia como la luz del día, nos dice el profeta. Yo estoy feliz de lo que estoy viendo aquí hoy. Veo destellos, evidencias de una gracia inmerecida y un poder que está obrando en sus caras en este día. Y yo les animo, sigan siendo fiel. La última carta de Pablo, que él escribe de Roma a su Timoteo, y una de las últimas líneas que le dice, Timoteo, yo he corrido la carrera. Yo he peleado la buena batalla. ¿Cuántos saben que hay malas batallas y hay buenas batallas? Yo peleé la buena batalla. La batalla por la novia de Cristo es una buena batalla. Esa es una buena batalla. Yo corrí la carrera. Yo peleé la batalla y he guardado la fe. Y me espera a mí una corona de justicia. Pero no solo a mí, le dice a Timoteo. Y uno pensaría en la lógica de ese versículo que él le va a decir, pero también le esperan a aquellos que corran la carrera, que pelean su batalla, que guardan la fe. Pero dice, y también para aquellos que aman la venida del Señor. Porque si tú genuinamente amas la venida del Señor y tu deseo es, Señor, yo quiero ver tu venida en toda tu gloria. Y si ese es tu deseo, eso te va a permitir, eso te va a empoderar a pelear, a correr y a guardar. Y dice, y no solo a mí me es guardado la corona, sino a todo aquel o aquella que espera su venida. ¿Qué nos dice el maestro en el discurso de los últimos tiempos en Mateo 24? En los últimos tiempos, por el crecimiento de maldad, la fe, el amor, de muchos se enfriará. Se enfriará. Estamos en ese mundo. La maldad no necesita un predicador para saber el nivel que estamos en el 2023. Y el amor de muchos se enfriará. Romanos 5 dice que su amor sea derramado en nuestro corazón a través de su Espíritu. Y yo estoy aquí para regocijarme con lo que veo y para animarles a todos mis hermanos mantenses. ¿Está bien dicho? Mantenses. A permanecer fiel en el Señor. Amar su venida. Si has perdido el fuego, si has perdido el amor,
ten suficiente humildad, honestidad de reconocerlo. Pedir que el Señor avive tu alma, que Él mande por el poder de su Espíritu a tu corazón ese nuevo amor.